¿Listo? Muy buenas tardes, continuando con la presentación de lo que viene a ser el tema de las inquietudes por parte de los participantes. Me están dando una inquietud como cómo derratizamos los restaurantes. El tema de los restaurantes es un tema fundamental que nosotros debemos entender. En el tema de la derratización, primeramente, hay que evaluar bien claro que el manejo de integral de lo que viene a ser los roedores es por algo. Si nosotros evaluamos el por qué hay presencia de roedores en restaurantes, en almacenes, esto es debido al saneamiento deficiente. Si nosotros en este caso vemos que de repente el manejo de los residuos sólidos comunes, que vienen a ser los desperdicios, digamos, de los alimentos o consumo de alimentos, hay presencia de repente y es llamativo para el roedor va a alimentarse de eso. O de repente productos como viene a ser la papa, los granos o el tema de cualquier tubérculo que pueda almacenarse dentro de los ambientes, digamos, de los restaurantes, como son las cocinas, o de repente del mismo alcantarillado mismo, de lo que viene a ser el tema de derratización. Esto es fundamental que se entienda que justamente es un manejo integral, un manejo de un saneamiento que se debe mejorar, y lógico la aplicación en este caso primeramente de la captura del roedor en lo que viene a ser el tema, por ejemplo, de cómo nosotros vamos a manejar primeramente para poder nosotros implementar primeramente el índice de atrape de dicho roedor en dicho ambiente, y lo que viene fundamentalmente el control mismo del roedor. En este caso nosotros vamos a evaluar con qué producto de repente ha sido afectado, de repente está siendo afectado, por ejemplo, vayamos, un ejemplo, la papa que ha sido roído por lo que viene a ser, o de repente vemos que es un problema de plaga de ratón casero, del musculus o mus domesticus. Entonces, en este caso nosotros tenemos que ver cuál es el apetecible para el roedor. En este caso nosotros tenemos que poner en lo que viene a ser el rodenticida en lugares, digamos, de poco tránsito. Hay que entender que el desarrollo sensorial del roedor es muy desarrollado frente a cualquier actividad de control que nosotros pongamos. Es por eso que el roedor busca lugares nocturnos o además se desplaza en las noches, y generalmente siempre es pegado al borde de las paredes de las viviendas o de la cocina o del ambiente. Entonces, en este caso yo debo poner en este caso el cebado o el cebado en lo que viene a ser en ciertas zonas donde no haya tanta desplazamiento o movimiento de los seres humanos o de las personas o la familia, para colocar en este caso el veneno, y al mismo tiempo en horario nocturno ver en este caso su consumo. La evaluación es por 3 días, como hemos visto la fórmula, por 3 días en donde nosotros vamos a ver que haya el consumo. Por ejemplo, yo me refiero ahorita, si yo dentro de lo más común que se ha visto, vamos a poner 3 ejemplos, y es una inquietud que también me mostraron el día temprano: cómo poder derratizar en hospitales, cómo poder derratizar de repente una cocina común de una familia. La idea es ahorita ver el tema del mecanismo de que el control debe ir acompañado del saneamiento, mejorar el saneamiento, mejorar también que esos alimentos o productos o de repente frutas o de repente tubérculos o cualquier material no sea expuesto fácilmente al roedor. Y por último, nosotros hay que entender bien que si nosotros vemos, por ejemplo, en zonas hospitalarias donde tenemos las rejillas del agua circundante al desagüe esté abierto y digamos las rejillas son excesivamente grandes, el roedor va a salir de dicho sistema de alcantarillado hacia la parte interna de las cocinas o hacia el exterior, y va a invadir a la cocina. Por eso es necesario que se mejore el sistema de las rejillas dentro de lo que viene a ser el sistema de lo que es en este caso el enmallado o el rejado, para entendernos bien de lo que viene a ser el tema del sistema de alcantarillado que se da en zonas, por ejemplo, de áreas hospitalarias. Por ejemplo, le digo yo un tema clásico en lo que viene a ser, por ejemplo, hospitales que nosotros hemos visitado, por ejemplo, y donde también a veces el roedor es omnívoro por naturaleza. El roedor le gusta alimentarse de desperdicios o le gusta alimentarse de plásticos o de material que esté expuesto para que el roedor ingrese y comience a roer. Entonces, por ejemplo, hemos visto, por ejemplo, en el Hospital Loaiza de cerca, que a veces el sistema de recojo de los residuos sólidos biocontaminados se realizaba a veces dejando un día, lo cual fue observación para que se cambie totalmente, que sea en
forma diaria y en 2 horarios, tanto en la mañana como en la tarde. ¿Para qué? Para evitar que esas, material en desuso ya utilizado o muestras utilizadas sean inmediatamente recogidas, colocadas y al mismo tiempo yendo al lugar propicio de lo que viene a ser, digamos, el almacenamiento temporal de lo que viene a ser, o el almacenamiento definitivo de lo que viene a ser dentro del área hospitalaria. Entonces eso es necesariamente entender que de todas maneras el sistema de lo que viene a ser la presencia de los roedores en un restaurante debemos colocarlo en sitios donde haya poco movimiento de la persona o de los miembros de la familia, que también el rodenticida, o en este caso debe competir con lo que viene a ser alimentos almacenados en dicha cocina, donde yo puedo, por ejemplo, mejorarlo con ciertos aditivos como son, por ejemplo, en este caso granos de choclo, o lo que viene a ser algo llamativo que siempre a veces para el roedor ese es el pescado. Entonces, o ciertos frutales en caso sea, por ejemplo, para Ratus ratus, donde es llamativo en este caso para el roedor Ratus ratus. Entonces, según esto, nosotros vamos a ver que de todas maneras, este seguimiento por 3 días va a permitir en este caso al personal evaluar bien si verdaderamente se está existiendo el consumo del rodenticida en dicho restaurante, en dicho centro donde nosotros estaríamos haciendo nuestro control. El ejemplo más típico, no sé si me puedes regresar a la pregunta, por favor. Yo te voy a decir donde está el canal de regadío, puedes ponerlo. Fue una diapositiva anterior. Más canal de regadío, ahí, a ver, verlo. A ver. No, el otro. Antes. Después creo. A ver, ahí está, ese por favor. Esto, por ejemplo, es un ejemplo típico donde nosotros hemos encontrado un ambiente, por ejemplo, que es muy dificultoso para hacer el control de roedores, aguas, digamos, cloacales, para que se entiendan bien, o agua de desagüe. Hemos encontrado en lo que viene a ser, digamos, residuos orgánicos municipales, en este caso, que son plásticos, que son restos, digamos, que utilice cartones o materiales de botellas. Y justamente hemos encontrado lo que viene a ser también restos de materia orgánica, como son a veces hojas o frutos. Entonces ahí, por ejemplo, realizar una estrategia de control prácticamente es bien dificultoso. ¿Por qué? Porque hemos visto que también hay aves, como vemos gallinas, que también pueden ser afectadas, digamos, por el rodenticida. Lo más factible acá es evaluar bien dónde nosotros vamos a implementar nuestra actividad de control. Es decir, evaluar bien, por ejemplo, el tema de dónde, por ejemplo, tenemos en este caso el típico material, digamos, almacenamiento o gente que se dedica al reciclaje, que justamente es donde el roedor va a tener la mayor disponibilidad de roer el plástico, de roer los cartones, de roer de repente materia que ha sido eliminado fácilmente. El tema del agua, aguas cloacales, también vemos ahí, por ejemplo, que si fuera la presencia, como vemos ahí, de Ratus norbergicus, prácticamente esto de acá conlleva que nosotros tengamos, por ejemplo, materia orgánica en descomposición que el roedor va a utilizar, y va a utilizar también en este caso el agua para su desplazamiento. Esto para nosotros es más dificultoso implementar nuestra actividad de control, debido a que de todas maneras, digamos, la competencia que va a tener el roedor va a ser de mayor accesibilidad para el desplazamiento, para su alimentación, y por qué no decir para lo que viene a ser la actividad propiamente dicha de su vida y de su ciclo biológico, para que deba estar implementando. Entonces, amigos, este tema de lo que viene a ser la implementación de control de roedores, hay que evaluar los sitios, los lugares propicios, por ejemplo, donde están fácilmente las madrigueras, o donde, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar en este caso las madrigueras tanto para Ratus ratus o Ratus norbergicus. Entonces, esto de acá para nosotros puede ser que en algún momento también tengamos la presencia de lo que viene a ser los 2 tipos o 3 tipos con roedores silvestres, que permiten en este caso al roedor. En lo que viene a ser el control, por ejemplo, de los roedores, en este caso de Ratus ratus, para lo que viene a ser la enfermedad de la peste, hay que entender, o de los roedores silvestres, para lo que viene a ser el tema de hantavirus, hay que entender que esto a veces
digamos, hay la transmisión de las enfermedades, tanto de hantavirus como de peste, es porque el roedor, en este caso silvestre, se aproxima a lo que vienen a ser los roedores sinantrópicos que están en el peri y en el intradomicilio, y es donde a veces hay un contacto casi directo en lo que viene a ser con estos roedores silvestres, lo cual algún momento van a tener el tema, por ejemplo, del contagio de dichos virus de los roedores silvestres a los roedores sinantrópicos y por ende la transmisión de la enfermedad. Lo que sucede, por ejemplo, con peste, al momento hablamos, es que el roedor sinantrópico también entra en contacto directo con los cobayos, con los cuyes. Es decir, que esas pulgas que tiene el roedor, digamos, sinantrópico, como es el Ratus ratus o como es el Ratus principalmente, o Ratus norbergico en algunos casos, como es el caso de la leptospira, es que entró en contacto directo, por ejemplo, si fuera peste, entró en contacto directo con lo que viene a ser los cobayos, es decir, los cuyes de las zonas, digamos, donde la gente hace crianza, y esas pulgas que han soltado los roedores, en este caso Ratus ratus o algunos casos, o en la menor proporción los Ratus norbergicos, invaden, colonizan a las ratas, en este caso a los cobayos, y por ende se produce una transmisión interna entre lo que viene a ser los cobayos o los conejos o los cuyes con la población. Es por eso que toda actividad de control tiene que verse el entorno también que se está produciendo, es decir, tenemos por ejemplo ahí lo que viene a ser los cobayos, tenemos que ver también los conejos, y tenemos que inmediatamente o la peste septicémica, que viene a ser al momento cuando se examina. E igual sucede con lo que viene a ser la leptospirosis. Esta fotografía que ustedes pueden observar es porque la leptospira comenzó a invadir a lo que viene a ser la jurisdicción de un establecimiento de salud que es Corrales, donde era a través del agua que miccionaba el roedor, y terminando los cedros, que pertenece a Corrales, donde justamente existe en el mercado, y lo cual pueden ustedes adquirir con mucha facilidad. Entonces estas trampas adhieren al roedor y prácticamente permanece dentro del roedor pegado, sus patas y su cuerpo adheridas comerciales, pero sí existen trampas pegajosas que ustedes pueden adquirir fácilmente en el mercado. En relación a lo que viene a ser el tema, por ejemplo, en lo que es la evaluación para lo que es el control, por ejemplo, en áreas agrícolas, que actualmente tenemos, por ejemplo, las plagas en caña de azúcar, que actualmente origina, por ejemplo, pérdidas, o de lo que fue la última vez que hemos tenido información en el 2017 en la plaga de roedores en lo que viene a ser plantares de palta, en donde prácticamente hubo una proliferación de roedores, lo cual se tuvo que intervenir justamente buscando las estrategias más adecuadas para lo que viene a ser, por ejemplo, evitar que siga, digamos, afectando el roído de las paltas en la zona agrícola. Esto fue dado en Trujillo, lo cual se implementó estrategias de control a gran escala en las partes altas para evitar nosotros, en este caso, que ese roedor siga perjudicando a los frutales de palta y por ende trayendo mermas económicas a los productores de la palta, y son paltas agroexportadoras. Entonces, en este caso, justamente se colocaron los cebados o los cebaderos o los cebados se colocaron en partes altas porque era la presencia de Ratus ratus, donde teníamos la cantidad de roedores que estaban alimentándose por parte de lo que viene a ser este frutal, la palta. Entonces, amigos, el análisis o visión se debe dar en forma integral, en un contexto integral. No solamente es de repente apuntar a una tipo de estrategia, sino en lo que viene a ser en forma integral para que nosotros podamos medir los impactos respectivos de nuestro control. Hay que tener, por ejemplo, la fórmula. No sé si podemos ir a las fórmulas, por favor, con un Excel. Por ejemplo, para medir el tema, y vamos a proceder de acá que terminemos, vamos a dar el tema de medición en Excel. El tema de cómo nosotros, la fórmula de Harrison, que es un tema fundamental para medir en la evaluación post-intervención. Office.
Bueno, entonces para un poco refrescar el tema de la fórmula de Harrison es índice de atrape inicial menos índice de atrape final entre el índice de atrape inicial por 100. Entonces esta fórmula conlleva que nosotros podamos, a ver, vayamos, un índice de atrape inicial, ¿cuánto opina? A ver, un 18%. Pongamos la Excel, 18% índice de atrape inicial. 18. Menos el índice de atrape final, que sea por ejemplo un ejemplo, algo de 2. Vayamos a la fórmula, 18 menos 2 entre el inicial, que es 18 por 100. A ver, ve bien, parece que había un error ahí. 18 menos 2 entre 18 0.88. No, al revés es. No, es C4. No sé. Bueno, de nuevo la fórmula. Es C4, entre C4 nomás. 18 menos 2 entre C, o multiplica por 100. Cierra paréntesis, pon cierra paréntesis mejor para que no salga la fórmula. Entre C, 4 por 100. 88. Entonces el índice de Harrison, vamos a sacar la efectividad de un 88%, que ha habido una reducción. Entonces esto de acá conlleva que nosotros tengamos la cuestión del impacto de la actividad en lo que corresponde a un 88% de impacto que ha mejorado lo que viene a ser la actividad. Vamos a ver ahorita lo que viene a ser el índice, vamos a ver, perdón, la otra presentación. Vamos a ver el tema de la presentación. Hay un tema fundamental que justamente es un tema que nosotros tenemos que evaluar permanentemente, el programa de control de palomas. Este es un tema fundamental que nosotros hagamos, porque a veces esto conlleva que nosotros a veces tenemos como servicio que podemos brindar a los municipios. Hay que pensar un poco que esta actividad que ha hecho BQC con la empresa, con el Colegio de Biólogos de Filial Callao, es que lo que busca un poco es motivar a los profesionales, tanto de biología o las diferentes carreras, para que vayan pensando que los servicios a desarrollar con los gobiernos locales, gobiernos regionales, en lo que viene a ser el tema de saneamiento, en el tema de control, en el tema de manejo de cucarachas, en el tema de manejo de palomas, o en el manejo de cualquier, digamos, se tiene que manejar en un contexto integral. Es por eso la inquietud que tuvo BQC de fortalecer qué podemos hacer frente a veces la queja de la población de la proliferación o del aumento excesivo de las palomas. Entonces es por eso que nosotros hemos decidido con BQC implementar un tema de lo que es el manejo del control de palomas. Por eso es necesario la implementación de un programa de control de palomas que permita conocer qué hacer o qué realizar frente a un incremento, a un aumento excesivo de lo que vienen a ser las palomas. La siguiente. Primeramente, en este caso, la paloma doméstica, de la que vamos a hablar es Columba livia, que justamente se caracteriza por la adaptación de zonas urbanas, donde son capaces de encontrar fácilmente y aprovechar con eficacia tanto el alimento como el agua para sobrevivir. Entonces tenemos las palomas domésticas, hay que entender bien claro, se le puede servir, así como los lugares que se le puede servir de refugio, donde anidar, reproducirte y proteger en condiciones climáticas desfavorables. Entonces esto es fundamental, que las palomas buscan, como todo ser viviente, es el refugio, la reproducción, en este caso el aumento de las palomas en condiciones climatológicas desfavorables. Normalmente la paloma doméstica se encuentra en parques, plazas, edificios o lugares donde las personas y los niños en particular le dan de comer, que son las plazas de armas,
propiciando la abundancia de alimentos que traen como consecuencia la explosión demográfica, es decir, una proliferación de palomas domésticas, constituyendo así una plaga urbana de impacto para la salud pública y para el ambiente de las ciudades. Este es un tema fundamental que nosotros debemos entender, que de todas maneras la excesiva población de lo que viene a ser en este caso una ave como son las palomas domésticas prácticamente traen un excesivo daño a las familias como parte de la salud preventiva que deben ellos estar, en este caso los gobiernos locales, ofreciendo a su comunidad. Un poco la mayor proliferación de la paloma se constituye un riesgo para la salud de las personas, como se mencionó, porque transmiten zoonosis tales como cual histoplasmosis, la salmonelosis, criptococosis, que es un parásito, entre ellos pueden estar formando contagio a través de la orina vía oral por contaminación de los alimentos y aguas de comercio ambulatorio de las vías respiratorias, y debido a que el excremento de las palomas al secarse te trasladan con el polvo del viento o a través de las palomas de aireación y llegan directamente a los pulmones. Eso hay que entender bien claro, llegan directamente a los pulmones, lo cual en este caso traería probabilidades de contagio de algunas enfermedades, dependiendo siempre de la capacidad inmunológica de las personas, y en este caso de ciertos ácaros de las palomas, ocasionando problemas de dermatitis o de lo que viene a ser el tema de las alergias. Un tema fundamental que las palomas transmiten enfermedades, todo el mundo conoce, transmiten enfermedades zoonóticas que afectan principalmente a los dos grupos etarios más susceptibles, cuáles son los ancianos y los niños. Hay enfermedades con contaminación fecal que afectan a los pulmones, que son las infecciones respiratorias, tales como la citacosis, que viene a ser producida citacosis por Chlamydia psittaci. Tenemos los Cryptosporidium o criptosporosis, tenemos acá la criptosporosis, la criptococosis, que es el Cryptococcus neoformans. Tenemos histoplasmosis, histoplasma capsulatum. Son enfermedades pulmonares, digamos, que afectan directamente. También se encuentra que contaminan alimentos y aguas, ocasionando enfermedades como la salmonelosis. Hay que entender bien la salmonelosis y lo que viene a ser la campylobacteriosis, como es Campylobacter. A través de los ácaros, las palomas originan problemas de dermatitis, que es un problema fundamental, como es el Ornithonisus silviarum o lo que viene a ser Dermanisus sp en el hombre. Entonces esto hay que ver que el tema de los ácaros que originan problemas a la piel debido a la dermatitis que originan. La presencia de palomas facilita la aparición de plagas secundarias de insectos y otros en sus nidos que pueden poner en riesgo a la salud de las personas. Entonces, amigos, hay que ver que el tema de las enfermedades es fundamental, tanto que afectan a los pulmones, tanto que afectan a los alimentos y agua, y en algunos casos el problema de alergia que originan a través de la dermatitis, como es producido por el Ornithonisus silvarium y lo que viene a ser Dermanisus spp. Entonces estas palomas tenemos en lo que viene a ser que van afectando a la salud pública de nuestra población. El riesgo para el ambiente también hay que entender que pueden generar excrementos, contienen ácido úrico que corroen, manchas y dañan superficies como son las fachadas de las viviendas, de los edificios antiguos, tanto en cualquier zona de nuestro aspecto sucio y maloliente. Asimismo, las zonas de tránsito espero que puedan constituirse un serio problema para la navegación conjunta con otras especies. El tema de nosotros, cómo implementar una vigilancia de palomas, es un tema fundamental que para nosotros debemos siempre tener en cuenta cómo nosotros podemos ir pensando en implementar nuestra actividad de lo que viene a ser el control de las palomas. Entonces esto es un tema fundamental que a veces no damos la importancia, y esto produce a veces problemas de la densidad poblacional de las palomas. Primeramente, estimar la población de las palomas es primeramente realizar una técnica de observación directa. Consiste en que dos personas que son los observadores puedan realizar la evaluación, en este caso de lo que viene a ser la proliferación del conteo de las palomas. Se recomienda que el conteo de las aves en cada uno sea de 10 minutos como máximo, entre los 6 a 8 de la mañana, como también en las tardes de 4 a 6. Entonces las palomas deben ser contadas a través de dos personas que son los observadores
para lo que viene a ser el tema del conteo de las palomas. Inicialmente se puede realizar un análisis de conteo diurno y en las tardes, que viene a ser un vespertino, para ver el tema de lo que vemos la densidad poblacional de las palomas. En cada punto de conteo se establece coordenadas de registros. Es un tema fundamental que hay que ubicar las coordenadas de los registros, la actividad de los individuos, la descripción del sitio evaluado, asimismo el radio y el conteo hasta 50 metros. Entonces este conteo hay que ver que debe realizarse, digamos, la mayor cantidad de palomas en un radio de acción de 50 metros de lo que hemos realizado nosotros en el tema de la palomas. La siguiente. Perdón. Identificación de los factores de riesgos ambientales es un tema fundamental que nosotros es identificar, delimitar el área geográfica del riesgo de las palomas en lo que corresponde de la concentración de las palomas. Es constar con la información de las condiciones ambientales que originan su proliferación. Hay que ver la humedad, la temperatura, la disposición inadecuada de los residuos sólidos, porque a veces la gente elimina y lo que viene a ser lo que ha consumido, lo que a veces compran para las palomas. Identificar los factores de riesgo, tales como son las fuentes de disponibilidad del agua y del alimento. Entonces es un tema fundamental la disponibilidad de las fuentes, en este caso las fuentes de disponibilidad de alimentos, agua y en este caso el refugio que a veces tienen las palomas para, en este caso, reposar. Esto es un tema de lo que viene a ser las enfermedades zoonóticas en palomas. Tenemos la citocosis, que es principalmente se da principalmente en pericos, de menor frecuencia en las palomas. Tenemos la criptococosis, que es un tema fundamental que nosotros debemos evaluar, la salmonelosis, campylobacter en reservorio de suelos con contaminación orgánico y excremento de aves. Tenemos la histoplasmosis, que es el reservorio del suelo con contenido orgánico y excremento de aves. Entonces son más o menos las enfermedades que originan en este caso. La identificación de conductas y prácticas de la población. Primeramente hay que identificar las conductas y prácticas de la población humana en relación a la presencia de las áreas públicas y los potenciales riesgos para la salud. Es necesariamente el daño que originan a la población de la salud. Los criterios para el control. Este es un tema fundamental que nosotros debemos ir pensando. Primeramente, la aplicación de los criterios según corresponda concierne a los gobiernos locales, en este caso los municipios distritales y provinciales, las instituciones públicas y privadas, así como la población. En este caso, primeramente hay que identificar la ubicación de la población de la paloma a ser controlada, identificar los nichos de anidamiento. Hay que tratar de ubicar la mayor cantidad de dónde están sus nichos de anidamiento, establecer un plan de intervención para el control e incluir la participación de la población en áreas a controlar, y comunicar a la población que vive o trabaja en zonas de intervención a fin que se tome las precauciones del caso y en lo que corresponde se cuente con su colaboración. Este es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. A veces desconocemos, pensamos que vamos a colocar un veneno, se vienen los amigos de la protector de los animales y tenemos un problema, tenemos hasta juicios penales. Entonces, primeramente hay que ubicar la ubicación de palomas a ser controlada, los nidos que justamente a veces forman las palomas en ciertas, digamos, zonas céntricas de nuestras plazas de armas, donde a veces la parte alta de los techos se convierten en nidos, y es necesariamente necesario establecer un plan de intervención para el control, en este caso, de las palomas, y esto se debe comunicar a la población que vive o trabaja en la zona de intervención. El método de control sanitario es un tema fundamental, que los productos destinados para el control de plagas deben contar con la autorización sanitaria. Es fundamental que la autorización sanitaria para nosotros, que debemos estar pensando, y que nosotros en este caso deben ser registrados por DIGESA, y además corresponde ser manipulados por el personal capacitado, sensibilizado según las condiciones o las indicaciones del fabricante. Primeramente tenemos
Tenemos acá los repelentes para evitar las aves donde se posan. Los repelentes deben ser aplicados por personal autorizado en el manejo de productos químicos con una frecuencia mensual. La frecuencia entonces de los repelentes de las palomas debe ser mensual, dependiendo de la población de las palomas identificadas. Entonces es un tema fundamental. En el método de control también tenemos el tema, los repelentes para evitar que las aves posean son dos. Primeramente el táctil, en este caso, y el odoríficos. En este caso el táctil repelente, que pueden ser mecánicos, que pueden ser alambres con púas, hileras de alambre de acero tensado, alambradas electrificadas, y chorros de agua o químicos o geles o pastas, para que en este caso las palomas puedan ser, digamos, capturadas por el tema del método de control. Los odoríficos dependen de los olores fuertes, tales como los copos de nectalina, los aceites aromáticos, entre otros. Entonces los odoríficos deben ser odoríficos, como dice, fuertes, para que de todas maneras sean, digamos, como son en este caso los copos de nectalina, para ahuyentar a las palomas. Como los repelentes para aves, para que sea el efecto de la nectalina, debe emplearse las dosis altas. Así, sin embargo, su irritación no se recomienda en edificios ocupados por personas. Los métodos de control sanitario: tenemos acá la captura de individuos para reducir la presión a través de cebos o atrayentes con venenos o narcóticos, como son los derivados del barbitúricos, o de lo que es el alfa cloroalosa. Entonces la dosificación es complicada y su uso encierra riesgo. Uso también de dispositivos de jaulas de captura, en este caso, como son las jaulas, las trampas, las mallas y las redes de neblina. Entonces tenemos métodos en este caso para captura de individuos, que generalmente actualmente lo que recomienda el ministerio son las trampas, en este caso las jaulas o las mallas o redes de neftalina. Este es un tema fundamental que se hace a través del dispositivo para captura de lo que viene a ser las mallas y redes de nectalina. Tenemos también la cetrería, que se realiza por medio de las aves rapaces, que como son a veces soltar halcones, aguilillas y gavilanes, entrenadas en cetrería para la captura de las especies de vuelo, o en este caso, o de tierra, las cuales sobre al volar periódicamente en el área del objetivo establecerán una fuente de presencia intimidatoria, como temor, en este caso, por ser depredadores naturales, obligando a las palomas a migrar a zonas más seguras donde alimentarse o anidar. Entonces, resumiendo un poco eso en lo que viene a ser el tema del control, hay que tener en cuenta entonces lo que viene a ser los cebos o atrayentes de venenos narcóticos, como los derivados de barbitúricos, o lo que es en este caso la alfa cloroalosa, cuya dosificación es complicada y su uso encierra riesgo. Entonces esto es fundamental, que nosotros también utilicemos las jaulas, las trampas, las mallas, o en este caso las redes neblineras, y lo que viene a ser la cefretería, que en este caso para las aves rapaces, halcones, aguilillas y gavilanes, en este caso para la captura de las especies en vuelo. Entonces esto es fundamental que nosotros entendamos en lo que viene a ser también los métodos de control sanitario. La sustitución de huevos es un tema fundamental, es un método artificial, es una técnica de control que consiste en retirar los huevos de los nidos y sustituirlo por huevos de plástico para evitar que nazcan los pichones, eliminando así a los originales. Un tema fundamental es el control de la fertilidad, que es un tema muy efectivo como vehículo del anticonceptivo, que consiste en semillas que han sido tratadas con drogas, siendo la más utilizada la 4-aminopiridina. Asimismo, los quimioesterilizantes que se utilizan como método de control, como es el de cebado durante 6 meses, que inherente la eclosión de los huevos, los cuales el control de huevos, el cebado durante 6 meses, que instalación de los que interfieren con la eclosión de los huevos, y esto no daña a las palomas. Entonces hay que entender acá que hay dos métodos adicionales, que vienen a ser la sustitución de los huevos por huevos digamos de plástico, para engañar a las palomas, y lo que viene a ser el control de la fertilidad, en este caso
utilizando los 4-aminopirina. Asimismo, los quimioesterilizantes que se utilizan como método de control en el cebado durante 6 meses, que te interfiere en la eclosión de los huevos, y esto no daña lo que viene a ser las aves. Las estrategias y prácticas y entornos saludables es un tema fundamental que nosotros debemos siempre estar en contexto, apuntando a lo que viene a ser el enfoque integral del control de las palomas, como es la información a la población para que conozca y se aplique adecuadamente las medidas de prevención frente al riesgo del incremento de la población de las palomas. El tema de priorizar mensajes tales como no dejar alimentos, no dejar granos al alcance de las palomas o dispersar las superficies en las que tengan fácil acceso, como son los pisos, los tejados, los techos, patios, reservorios sin cubrir, no facilitar el acceso a las palomas a fuentes de agua y evitar que las palomas proliferen en áreas de juegos infantiles. Es un tema fundamental. Nosotros debemos entender que justamente en este caso debemos tener un saneamiento adecuado. Los establecimientos de alimento, como son los almacenes, que en este caso hacen de alimentos de granos, debe incluir un programa de buenas prácticas de manipulación de alimentos, y los programas de higiene y saneamiento, que es un tema fundamental que nosotros debemos tener. La protección de los alimentos almacenados, así como la prevención y el control de las palomas en caso de tener el problema sanitario. Entonces, amigos, esto un poco para definir bien el método de control. Entonces tenemos hasta 5 métodos de control sanitario de las palomas, que viene a ser la parte táctil a través de alambres, púas, hileras, alambres de acero, en lo que viene a ser chorros de agua, químicos, geles. Tenemos los odíferos, que es utilizado a través de lo que es el vapor de la naftalina, donde las aves utilizan como un repelente natural. Este es un tema que nosotros debemos entender a lo que viene a ser el tema del control de las palomas. Entonces, esto conllevaría que implementemos en lo que viene a ser la estrategia de control por parte de nuestra actividad. Entonces, esto es un tema fundamental que para nosotros, como personal que estamos relacionados, entonces es fundamental, por ejemplo, que nosotros veamos también la captura de los individuos a través de los cebos, que es un tema fundamental también, que nosotros podemos hacer venenos o narcóticos derivados de lo que es barbitúricos, que son justamente utilizados actualmente por el Ministerio de Salud, como también la utilización de las mallas o de lo que es las trampas o redes neblineras. La cetrería, que se utiliza por medio de los halcones, que justamente son aves rapiñas, o en este caso que pueden que utilizar también como un controlador natural, digamos, para reducir un poco y las palomas vayan y se aniden en otras zonas para migrarlo o alimentarse o nidificar en ellas. La sustitución de huevos es un tema fundamental que nosotros a veces debemos poner en práctica, y el control de la fertilidad, en este caso utilizando anticonceptivos como es el 4-aminopirina, así también los esterilizantes, que puede ser con otro método de cebado durante 6 meses, que interfieren con la eclosión de los huevos. Este es un tema fundamental que nosotros vamos a comenzar a implementar, siempre acompañado de una buena información a la población, priorizar los mensajes que no debemos dejar alimentos o cubrir o tapar o evitar que las palomas, para evitar que las palomas proliferen. Y por último, los establecimientos de alimentos como los almacenes de grado deben implementar una buena práctica de manufactura, lo que viene a ser un programa de higiene y saneamiento, y por último lo que viene a ser así como la prevención y control de las palomas. Entonces, esto sería en relación al control de las palomas, que está actualmente con algunos problemas en lo que viene a ser la presencia de palomas en áreas urbanas, en nuestras localidades, fundamentalmente en ciudades. Vamos a ver unas cuantas preguntas, no sé, de repente hay preguntas. Ya, a ver, regresa un poco. Regresa la hojita acá. Amigo, la presentación. Ya, la presentación. Okay. Ya, vamos, regresa.
expresa la disposición. Ahí nomás, ahí. No, otro. Avanza. Avanza. Ahí nomás, A ver, amigos, justamente vamos a un poco ver el tema de lo que viene a ser el tema de... Avancemos un poquito más, por favor. Perdón. Acá. En lo que corresponde hay dos preguntas: si esto existe en el mercado, lo que viene a ser justamente si existe en el mercado, en lo que viene a ser el tema, por ejemplo, de lo que viene a ser los copos de naftalina, que es fundamental, que nosotros lo podemos encontrar fácilmente. Aceites aromáticos es un tema fundamental en lo que viene a ser el tema del control, y lo que viene a ser las alambres o púas o alambres electrificadas, lo tenemos como a veces utilizados cercos perimétricos de las viviendas, donde a veces se utilizan generalmente, pero también hay que ver en lo que corresponde a ciertos geles, como son pastas o como son geles que se utiliza. En los odoríficos sí hemos visto de cerca, por ejemplo, el tema de los copos de naftalina, que te venden fácilmente, y lo que viene a ser aceites aromáticos para un poco. En lo que viene a ser ciertos atrayentes, por ejemplo, como son los venenos en relación a los derivados de barbitúricos, tenemos actualmente en forma general lo venden, y esto hay que manejarlo con mucho cuidado, porque a veces el riesgo que puede originar a la población por desconocimiento podemos colocar en sitios donde hay contacto con las personas, y lo que viene a ser las trampas o las mallas y las redes de neblina sí le hemos usado en lo que viene a ser el tema de lo que viene a ser en algunos casos. En lo que viene a ser el tema de cierta cetrería, son aves rapaces en este caso, no lo podemos a veces encontrar, pero sí en algunos casos se utiliza, pero actualmente lo que estamos como nosotros como relacionados al tema del control de la salud, en lo que viene a ser el Ministerio de Salud, tenemos acá lo que viene a ser las jaulas, las trampas, las mallas, la red de neblina, que generalmente podemos nosotros fácilmente encontrar en el mercado. Entonces, con lo que respecta a la cetrería, es una manera de encontrar, porque se alimenta, digamos, los halcones de las palomas, los gavilanes, pero más que todo utilizamos lo que viene a ser ciertos atrayentes barbitúricos, o lo que viene a ser las jaulas, las mallas, que generalmente se utiliza para la captura de aves, en este caso de vuelo, como son las palomas, o de lo que también a veces se utiliza para el tema de lo que es en este caso la captura de los murciélagos. Entonces, este es un tema fundamental que nosotros debemos entender bien, el tema del control, que debe ser un mensaje adecuado a la población, de no dejar el tema de los alimentos que a veces están priorizados o tirados en este caso. Avancemos al otro. ¿Cuál es? Sí, justamente en relación a lo que viene a ser los aceites aromáticos, se está utilizando lo que normalmente encontramos de fácil acceso, no es un aceite aromático especial, y con las redes de neblina, la que nosotros hacemos las capturas a veces en lo que viene a ser nuestra actividad, que el ministerio a veces ha dispuesto, o las direzas o las jerezas o las empresas prestadoras de servicios tienen, para que lo que viene a ser captura a veces de ciertas aves, o de lo que viene a ser a veces de lo que es fácilmente en la captura de los murciélagos, que son las famosas redes de neblina. Vamos a pasar a la otra diapositiva y reforzar algunas preguntas. Este es un tema fundamental en lo que viene a ser un tema que de repente ignoramos, pero a veces es un tema que, digamos, nos ha dado el resultado en lo que viene a ser a veces, al menos los que tenemos empresas prestadoras de servicios para el control de los roedores e insectos en establecimientos de salud. Nos referimos a áreas hospitalarias. Esto es fundamental para nosotros poder, digamos, hacer nuestra actividad en relación a lo que viene a ser el tema hospitalario. Primeramente, ¿cuál es la finalidad de esto? Es contribuir y prevenir y controlar riesgos y daños a la salud, tanto en los pacientes, eso hay que entender bien, y personal de la salud, generados por la presencia de ciertos insectos vectores, artrópodos o roedores en establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo en nuestro territorio.
Entonces hay que entender los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de implementar estas estrategias? Es justamente la vigilancia de los factores de riesgo, en este caso para la infestación y proliferación tanto de los artrópodos como en este caso los roedores o en este caso las cucarachas. Entonces eso es un tema fundamental, y establecer procedimientos para la prevención y el control integrado. Hay que ver justamente la vigilancia que hemos mencionado, daba dentro y fuera de los establecimientos, y esto puede ver el tema de infestación o proliferación de insectos, artrópodos o roedores, y además del diagnóstico basal respectivo a lo que viene a ser el tema de un programa de vigilancia. Y eso hay que ver que el diagnóstico basal es cómo está el saneamiento en dicho establecimiento de salud, cómo nosotros vamos a identificar, y el control preintegrado preventivo, en lo que cual en este caso implementar para evitar, en este caso favorecer el entorno saludable para lo que viene a ser la salud de la población. Esto, por ejemplo, miren, este es un tema que nosotros encontramos fácilmente en lo que viene a ser la presencia de cucarachas detrás de un panel del hospital, como por ejemplo se ve fácilmente el tema de las cucarachas, el tema por ejemplo en la cocina del hospital, a veces en la presencia de ciertos animales que también originan problemas, como son los gatos. Esto es justamente en el entorno de lo que viene a ser una cocina de un hospital acá. El tema del almacenamiento final, de este es un tema muy caótico que tenemos, muy caótico en lo que viene a ser el tema de lo que viene a ser por ejemplo un tema hospitalario. Perros a veces que está esparciendo, y eso es llamativo al roedor. El otro que sucede, por ejemplo, el sistema de red de alcantarillado, un sistema totalmente deficiente con el enmallado demasiado grande que permite que el roedor pase de la parte, digamos, de la red del alcantarillado a lo que viene a ser en este caso a la parte interna de los establecimientos de salud. Entonces esto es fundamental que nosotros entendamos bien en lo que viene a ser la salud de nuestra población. Entonces se debe entender bien claro en lo que compete en este caso el problema que tenemos en lo que viene a ser a veces el tema de los sumideros, que es un tema fundamental, que justamente es un tema fundamental, y el servicio por ejemplo de lo que viene a ser la parte a veces de ciertas zonas donde vemos acá prácticamente el desperdicio que se deja de ciertos alimentos expuestos a las cucarachas para su desplazamiento. Esto más o menos para entender bien un poco cómo en el manejo de lo que viene es el fluxograma de los puntos críticos, para que se conozca bien, y esto es necesario implementarlo para ver nosotros en dónde podríamos inducir una invasión en algún momento, en este caso, y además el control inmediato que se debe estar implementando para tener, digamos, el control inmediato de lo que viene a ser el problema de ingresos de lo que es artrópodos, roedores o ciertos establecimientos. La identificación de los puntos críticos es la infraestructura, la limpieza, el manejo y disposición de los residuos sólidos biocontaminados, la cocina hospitalaria, el comedor, la lavandería, la disponibilidad del agua potable, el alcantarillado, los jardines y el áreas, en este caso, perimétricas. La infraestructura tenemos en este caso, hay que ver los techos, falsotechos, las aberturas que justamente a veces quedan entre los sistemas, en los sistemas de los establecimientos de salud o cualquier establecimiento, el servicio higiénico, la ducha, los grifos, los tanques de agua, las puertas, las mallas, que a veces hay para el ingreso de lo que viene a ser las zonas que están de repente con personal delicado de salud y están a veces en las zonas digamos, para que usted se entienda, de descanso, o las puertas y ventanas de los tragaluces, como fue el tema, por ejemplo, de lo que fue el tema de la residencial San Felipe, donde el tema de los tragaluces eran prácticamente zonas de que no aseguraban ninguna, digamos, seguridad para evitar la presencia de los roedores. El cerco perimétrico, que evita el ingreso de animales callejeros, también es otro problema. Entonces los residuos sólidos y común justamente es un tema fundamental, que a veces hay una mala disposición de la gestión de los residuos sólidos, un mal almacenamiento, todo está tirado, todo está a veces roto. El tema de la limpieza justamente de los comedores, de los cafetines, de los hospitales, es un tema muy limitante. La limpieza de las puertas, de la ventana, la limpieza de los alimentos, de lo que viene a ser los micronutrientes, de los muebles. Entonces es un tema que nosotros debemos entender bien. El tema de lo que viene a ser la disponibilidad del agua y el
alcantarillado hay que ver bien claro cómo se viene manejando el sistema de la red del alcantarillado, donde prácticamente el sistema del enmayado o de las mallas que existen en ese sumidero prácticamente no asegura nada para que el roedor que está en el sistema de alcantarillado pase a lo que viene a ser las cocinas o cualquier otro sitio del hospital. El buen estado de la dignidad del sistema de desagüe es un tema fundamental para ver que las aguas residuales estén circulando. Y hay un tema acá fundamental, que a veces las aguas hospitalarias de lo que viene a ser la limpieza de las heridas o limpieza de eso son vertidas directamente al sistema del alcantarillado y por lo tanto sirven a veces de alimentación para lo llamativo también para lo que viene a ser rato norvérgico que están en los sistemas de aguas, en este caso residuales o cloacales. Los jardines es un tema fundamental que justamente lo manifesté al comienzo, lo que viene a ser en este caso el tema de la plaga que hubo de roedores en el hospital Loaiza, donde lamentablemente el estado de las calanetas de los jardines no están limpias, están obstruidas y su recorrido del desmonte es un tema fundamental para evitar la presencia de los roedores y la presencia a veces de ciertos animales, en este caso como son las mascotas, los perros que a veces están sueltos o los gatos que permiten. Las acciones que integran debe estar integrado a lo que viene a ser el ordenamiento, la limpieza de los ambientes, el mantenimiento de la infraestructura, el control por método físico y el control químico, que en este caso debe ser el tema puntual del uso del rodenticida. El control químico es un tema fundamental que debemos utilizar justamente tomando en consideración el equilibrio, la presencia de las plagas, el uso de los rodenticidas. La prioridad es proteger al paciente y el personal que está en el establecimiento. Estas estrategias se pueden aplicar solas o combinadas tomando en cuenta el costo-efectividad y lo que viene a ser la sostenibilidad fundamental. La limpieza es un tema fundamental de los establecimientos de salud, el ordenamiento del ambiente, eliminación de cualquier tipo de acceso a las fuentes de alimentación y dar uso designado para el consumo de los alimentos y evitar llevarlos o ingerirlos en ambientes de trabajo y servicio. Implementar el manejo adecuado de los residuos sólidos, que justamente fue un tema fundamental que tuvo el Loaiza y tienen los hospitales, donde el sistema del recojo a veces es de un día para otro, el mantenimiento debe ser constante en ambientes, la modificación del medio que sea necesario, la identificación y lo que viene a ser en este caso la eliminación de objetos y bienes en desuso. Se usará solo si, en este caso, el control, si el riesgo de enfermar por presencia de estas plagas es mayor a la exposición y por lo tanto se ha verificado el tema de la presencia de la proliferación de los roedores en lo que viene a ser ciertos establecimientos de salud. El personal que utilicemos debe ser lo más equilibrado. Entonces acá, por ejemplo, es el tema de la evaluación, que fue una inquietud que fue el domingo pasado, cómo nosotros podemos implementar una ficha. Esta es una ficha para evaluar cómo estaría toda la infraestructura de nuestro establecimiento. Esto es en relación al establecimiento y lo podemos adaptar de acuerdo a lo que viene a ser las diferentes plantas procesadoras o los diferentes estados como estamos encontrando. Entonces acá primeramente tenemos la evaluación, en este caso del sitio, el establecimiento. Vamos a ver los rubros, las puertas, cómo están, cómo se encuentran en buen estado, mal estado, las mallas, las ventanas, los tragaluces, la malla de tragaluz, los grifos, los lavaderos y especificar su mantenimiento, cada qué tiempo y su reparación si lo han realizado. En lo que viene a ser la nidificación de los estados de agua también es necesario evaluar el tanque alto, tanque bajo, con tapa sanitaria, sin tapa sanitaria, la frecuencia de la limpieza y algunas observaciones. Los baldes lo mismo, los floreros también lo mismo en lo que viene a ser los maceteros. El registro de las actividades de control químico es un tema fundamental que nosotros debemos entender bien en lo que viene a ser la ficha de evaluación post-intervención y lo que viene a ser la ficha de aplicación. Entonces esto de acá es fundamental que nosotros entendamos bien en lo que viene a ser las fichas de evaluación post-control y en algunas observaciones de implementar nuestras actividades. Muchísimas gracias. Este es el tema de lo que hemos mencionado, fue en relación a lo que viene a ser el control en áreas hospitalarias, en relación al manejo de cucarachas, de roedores y lo que viene a ser a veces en lo que es insectos molestos para la salud pública. La siguiente, por favor.
justamente un tema fundamental. A veces no hemos dado tanta la importancia, pero creo que la empresa BQC lo que está buscando acá justamente es un poco dar la seriedad de las actividades que realiza el tema de nuestro control en lo que viene a ser el tema de roedores y cualquier otra actividad que nosotros estaríamos implementando. Esto es un tema fundamental, lo que viene a ser el tema de bioseguridad en lo que corresponde al personal que hace la actividad. Primeramente, la bioseguridad, vamos a ver, la indumentaria debe ser confortable en este caso y debe brindar la protección en este caso al personal que hace la actividad. Primeramente, los pantalones deben ser pantalones largos, medias, camisas, mangas largas. No podemos seguir trabajando como a veces se ha visto de cerca en varias regiones donde se utiliza short, vivirí, polo corto, sin guantes, sin mascarillas, sin respirador. Hay que cuidar la salud de nuestro personal que realiza la actividad. Yo creo que es un tema fundamental que nosotros debemos estar pensando. Por ejemplo, la indumentaria, colocar colores claros para dificultar la fijación, en este caso de los ectoparásitos, de los parásitos. En este consejo, usar pantalones con puños plegados dentro de lo que viene a ser las medias. Los overoles deben ser overoles descartables que permitan en este caso implementar, y al último deben ser desinfectados. Los oculares, es necesario estar ya viendo la necesidad de utilizar lo que viene a ser ciertos oculares para proteger la vista del personal, no deber exponer directamente, porque que eso también origina problemas a la córnea, y lo que viene a ser a veces puede perderse la vista debido a algún producto o algún contagio de repente por cualquier agente extraño, a lo que afecta a la salud de la población. Entonces, el tema de la protección lateral y frontal, la ventilación directa, el visor debe ser con policarbonato, y los sistemas antirrayaduras para lo que vienen a ser los lentes, y los antiempañantes que permitan el empleo simultáneo de los anteojos y los correctores. Los guantes es un tema fundamental que nosotros debemos estar pensando. La variedad de guantes disponibles en el mercado se incluye diversos materiales, como tenemos por ejemplo el de PVC, el de PVA, el de nitrilo, el látex y el neoprene. Entonces son guantes que nosotros debemos estar pensando en lo que viene a ser la utilización para tener la seguridad y no causar el daño a la salud, en este caso del personal. Los guantes de los más gruesos y resistentes, exigentes a la labor, y principalmente deben ser de PVC, PVA, nitrilo, látex o neoprene, que resistan a las exigencias en la labor, en este caso en la parte operativa. Entonces, por ejemplo, esto es un equipamiento completo de bioseguridad. Tenemos el respirador 3M. Ese es fundamental, que vayan con respiradores porque son partículas pequeñas. Además tenemos el tema de los lentes, tenemos el tema de los respiradores, en lo que viene a ser el tema de lo que es la bioseguridad por parte del personal que debe ser. El tema de la descontaminación es un tema fundamental, de la desinfección. A veces lo que hace que el personal hace su captura, agarra, terminó el roedor y ¡plac!, lo guarda de nuevo, donde lamentablemente esa descontaminación no se ha realizado, o esa desinfección. Las trampas capturadas de roedores o que se han empleado en el campo deberán ser capturados, en este caso desinfectados. Para ello se debe quitar el material fecal y otros objetos que pudieran estar adheridos a ellos. Se sumerge durante 5 minutos en una solución de hipoclorito de sodio a una concentración de 5.000 partes por millón. Esos 5.000 partes por millón permite que esterilizar el tema de lo que viene a ser la respiración, la bioseguridad por parte del personal que se realiza. Se recomienda cambiar la solución después de haber desinfectado 10 trampas de Tomahawk o 10 trampas Sherman. El tratamiento de la ropa de trabajo. A veces utilizamos ropa de tela que colocamos justamente con nuestra ropa común, a veces de nuestra familia, en lo que viene a ser la limpieza o el lavado.
Por lo tanto, acá debe quitarse cuidadosamente las antiparras, tomándose la parte exterior, sacándolo hacia adelante y hacia arriba, rociándolas a una solución de 2500 partes por millón de hipoclorito de sodio. Quitarse el respirador también, tomando cuidadosamente los cartuchos, llevando hacia adelante y hacia arriba, quitar los cartuchos y los prefiltros y rociar el cuerpo del respirador con una solución de 2500 partes por millón de hipoclorito de sodio. Lavar la parte exterior de los guantes y zapatos, las botas, con una solución a 2500 partes por millón 2500 partes por millón de hipoclorito de sodio, y contar con agua y jabón. El lavado debe ser con agua, digamos, en circulación, y evitar usar de repente a un fijador en lo que viene a ser en nuestros baños o en nuestras duchas. También hay que ver el tema del overol, que es un tema fundamental por parte del personal. Hay que quitarse descartable, deben ser, no se debe tampoco eliminar fácilmente, sino que debe estar sumergida en lo que viene a ser hipoclorito de sodio a 2500 partes por millón durante 24 horas, y posteriormente lavarla con agua caliente y detergente. Quitarse los zapatos y colgarlos en una vivienda no se puede tampoco. Entonces esto es fundamental, que nosotros entendamos lavar nuevamente sus guantes con agua y jabón, con los guantes puestos largos, en este caso con agua y jabón, y secar las antiparras, que nosotros realmente debemos siempre tener el cuidado respectivo. El tratamiento de la ropa de trabajo, hay que lavarla, en este caso el respirador, usando los cartuchos y los prefiltros ya separados del respirador con una toalla húmeda, desarmar el respirador y lavar las partes con agua y jabón, secar las partes utilizando las toallas descartables, amarrarlo y colocarlo en una bolsa que debe ser cerrada y guardada en un lugar fresco. En otras bolsas similares, las características, deben guardarse los filtros y cartuchos. El último paso, debe sacarse los guantes y lavarse la mano con bastante agua y jabón circulante. Entonces, esto es un tema fundamental que nosotros debemos siempre tener con lo que viene a ser nuestro equipo. Con los roedores muertos por rodenticidas, los cadáveres generados como consecuencia no deben ir, no se debe colocar como un residuo municipal común, o como lo que viene a ser un alimento común que estuvo tirado ahí. Entonces, los cadáveres como consecuencia del rodenticida deben ser recogidos a la mayor brevedad posible. Se utilizará guantes, colocarlos en una doble bolsa plástica roja, y el término estricto, todos cadáveres de animales son residuos especiales y por lo tanto deben ser tratados como lo que viene a ser un depósito de contenedor de basura urbana que resulten tanto inciertos. Las superficies subyacentes al cadáver, por ejemplo los suelos, deben ser limpiadas y desinfectadas adecuadamente con hipoclorito de sodio a las 10.000 partes por millón. Esto un poco para que se entienda bien la desinfección que nosotros estamos recomendando como parte de la actividad por parte de BQC y el Colegio de Biólogos Filial Callao. Es el tema del uso y la presentación de lo que viene a ser el hipoclorito de sodio. La presentación comercial es 55 partes por millón, la concentración 5.5 partes por millón, y total tenemos 55 partes por millón. En lo que viene a ser ropa descartables, hay que disminuir a lo que corresponde 2.5, 0.25%, y lo que viene a ser 45 centímetros cúbicos de lo que es hipoclorito de sodio, y se coloca 955 mililitros, o sea, para un litro 955 mililitros de agua. Para el rociado de ropa no descartable, lo mismo. En lo que viene a ser rociador respirador 2.5, se coloca en este caso 45 para 955. El lavado de guantes también tenemos en la cantidad necesariamente, y lo que viene a ser el tema de el rociado de cadáveres, también tenemos 180 centímetros cúbicos de hipoclorito de sodio con 820 centímetros cúbicos de agua. El rociado de superficies en contacto con los roedores también tenemos que aplicar. Entonces, esto es en relación a lo que corresponde al tema de lo que es en este caso correspondería a bioseguridad por parte del personal que realiza la actividad. Vamos a dar tiempo para que hagan algunas preguntas en lo que compete al manejo y control de roedores y control de lo que es cucarachas. Vamos a ver acá. Acá hay un tema fundamental en lo que corresponde, por ejemplo, al tema del control de las cucarachas. Justamente vamos a pasar a cucarachas, pásalo por favor. Si los geles a emplear van adicionados algunas sustancias químicas que permitan el
efecto simultáneo del control de las cucarachas. Vamos a ir a control de cucarachas, casi las últimas diapositivas. Esa. Baja. Hay que entender bien claro que las cucarachas siguen sin... Ahí no. Ahí. Hay que entender este tipo de lo que viene a ser el tema de los controles, que justamente esto van, la formulación de lo que viene a ser ciertos geles, son gel que utilizan, esto va a veces en jeringas, parecen ampollas que van los geles, y esto van a inducir a sustancias mixtas atractivas con un ingrediente activo. Cuando hablamos de un ingrediente activo, hablamos justamente de lo que viene a ser alguna sustancia química llamado plaguicida que permita tener el impacto de lo que viene a ser el tema del control. Entonces esto es un tema fundamental que nosotros tenemos que evaluar en lo que corresponde en nuestras actividades de lo que viene a ser el tema del control. Entonces estas sustancias llamadas sebo van con un ingrediente activo. Los sebos son resultado de muchos de ellos para controlar las cucarachas, y además va el aditivo que incluye, puede ser ácido bórico, que es un polvo blanco inorgánico formulado como un sebo granular y un sebo en gel. Entonces esto es un tema fundamental que siempre va a ir acompañado con lo que viene a ser en este caso un sebo o un gel, con lo que viene a ser el sebo granular, que viene a ser al producto, el polvo blanco inorgánico en este caso. Esto es un poco para que se entienda que siempre va adicionado a algo de... En lo que viene a ser también otro tipo de sustancia es el hidrametilón, que es un tema fundamental, es un veneno del estómago que actúa lentamente, es lento su toxicidad, y justamente puede afectar también a los mamíferos y en algunos casos los pavos. Tenemos el fipronil, que justamente actúa más rápido, en lo que viene a ser el tema del control mismo de los roedores y el control mismo de lo que viene a ser el manejo. Entonces tenemos el fipronil, que justamente es la de mayor venta en el mercado, se encuentra fácilmente, justamente puede ser utilizado como un sebo granular y como un gel aplicador de jeringas. El fipronil es el que actualmente encontramos con mayor facilidad. También tenemos el Proporfur, que viene a ser sebo de 2% de Baygon, y esto es formulado como un sebo. El sebo es más rápido que los demás, pero puede ocurrir timidez en el momento de usar el sebo y se formula como una formulación de sebo granular. Hay que entender, amigos, que justamente en tema de lo que viene a ser, los geles que utilizamos en jeringas para el control de las cucarachas, debe estar acompañado siempre de algo adicional, de un aditivo adicional que viene a ser, en otras palabras, la sustancia química, como hemos visto el fipronil, el Proporfur, el ácido bórico y lo que viene a ser el hidrametilón. Entonces siempre va adicionado algo de ácido bórico, siempre va adicionado algo de hidrametilón, siempre va adicionado algo de fipronil y justamente de Proporfur. Esto permite que nosotros tengamos el impacto favorable en lo que corresponde al control mismo de lo que viene a ser. No olvidemos, para la implementación de la vigilancia de las cucarachas, de repente en área hospitalaria, manejar siempre nuestro croquis para ir marcando en dónde está el riesgo de lo que corresponde, en este caso el tema del control, el tema de lo que viene a ser el control, en este caso, de lo que es las cucarachas. Entonces, amigos, este es un tema fundamental que permite en este caso conocer bien el tema de las cucarachas. En relación a la densidad de las cucarachas, acá hay una pregunta del tema de la densidad de las cucarachas, cómo nosotros podemos evaluar el tema de lo que viene a ser la densidad. Tenemos baja, moderada, alta y muy alta. Esta es una recomendación. ¿Qué es discrecio? ¿Qué? La pregunta, ¿discrecio? ¿Discrepo, hijo? Nosotros vamos un poco a ver el tema de lo que viene a ser la vigilancia. Yo creo que acá es un tema, la información ustedes lo van a tener, todo este reporte lo van a tener, y creo que acá es un tema fundamental que esta información, o sea, no veamos como una actividad sin el sustento lógico necesario. Todo lo que se va a dar en lo que viene a ser el manejo de cucarachas, en el manejo de roedores, hay que verlo en un contexto como un servicio de nosotros como empresa, como parte
digamos, entidad pública o entidad privada, podemos ofrecer para fortalecer todas nuestras actividades. Nosotros tenemos que basarnos, y recuerden bien, en 3 variables fundamentales. En lo que viene a ser la vigilancia, pues siempre la vigilancia, la empresa que es una empresa seria, que pide el servicio del profesional para ver el tema de densidad, para ver el tema de evaluación de impacto, para ver el tema de cómo está mi densidad y contra qué plaga me estoy enfrentando, tenemos que tener los conocimientos necesarios en lo que viene a ser. Esto es un tema fundamental para nosotros tener bien en claro. Yo no puedo ir y colocar de repente un veneno porque se me dio la ganas y lo dejé tirado ahí. Yo tengo que medir bien claro, y esto es un tema de repente que yo sé que hay de repente alguna confusión por algunos participantes, que siempre en toda actividad me van a pedir cómo está mi sistema de vigilancia o cómo está el tema de la densidad poblacional en este caso del ser viviente, o de lo que viene a ser de las cucarachas, de lo que viene a ser las pulgas, de lo que viene a ser los roedores, para que nosotros veamos contra qué vector o contra qué insecto molesto, contra qué reservorio estamos encontrando. Y eso se da a través de niveles de infestación. Si nosotros estamos reforzando, es porque tenemos la experticia, la experiencia de que de toda manera toda empresa privada te va a pedir cuánto está mi grado de infestación en tal almacén, en tal grado, o en tal mercado, o en tal sitio donde nosotros, o en tal hospital, o en tal clínica privada. Es por eso que yo estoy dando, de repente, incidiendo que esto de acá nosotros como Ministerio de Salud o como país Perú no tenemos, y lo que estamos dando es cierta información que he tenido o tengo la oportunidad de ciertos amigos de OMS, OPS, que de otros países, dar algunos valores que se consideren referenciales para el riesgo de la salud de la población. Se está dando esto porque de todas maneras es fundamental que nosotros entendamos bien el riesgo que origina la población, por ejemplo en cucarachas, desde baja, moderada, alta y muy alta, a la salud de la población. El otro es el tema del control que yo debo emplear. No es cuestión de repente de ir y dejar el veneno, el insecticida o el rodenticida o lo que viene a ser el gel, cuando nosotros no buscamos o no conocemos bien y tengamos el daño posterior. Por ejemplo, si es un área hospitalaria en los niños que están recibiendo, digamos, la leche artificial, o si es un sitio hospitalario donde hay gente que está hospitalizada en áreas de cuidado intensivo, y tenemos, por ejemplo, de repente que dicho alimento o dicho roedor se contagió, o alimento se contagió, porque por ahí estaba circulando un insecto llamado cucaracha y por ahí tuvo el contacto directo con ciertos alimentos. Entonces es por eso que las estrategias de control deben ser analizadas en lo que viene a ser el tema del control inmediato que pueda darse en nuestras actividades. El otro tema fundamental es la evaluación que nosotros debemos emplear luego de haber iniciado nuestra actividad. Las personas que trabajamos con empresas prestadoras de servicios, o lo que nosotros pertenecemos a la propiedad, en este caso una empresa privada, siempre nos van a pedir lo que viene a ser la evaluación posterior a la actividad que se ha hecho, la evaluación post intervención, que viene a ser de todas maneras lo que nosotros debemos mostrar. Entonces es por eso que hemos incidido en las partes, digamos, fundamentales. Esta información ustedes pueden entrar a Google, buscar en Google y pueden encontrar. Lo que tenemos que nosotros ver bien es cómo damos utilidad a los datos que podemos encontrar fácilmente en nuestras intervenciones. Entonces, amigos, lo que nosotros queremos acá es ver y mostrar que de todas maneras para toda actividad, tanto para la parte pública como la parte privada, si son empresas serias, nosotros vamos a seguir caminando. ¿A quién de nosotros no nos gustaría implementar en clínicas, digamos, privadas, implementar un sistema de vigilancia frecuente de lo que viene a ser cucarachas, cuando el estipendio, estamos hablando mayor a 100.000 o mayor a 200.000 soles por todo un sistema de vigilancia, o un programa implementado dentro de un área de hospitalaria, como es por ejemplo las clínicas privadas o las empresas
en este caso procesadoras de alimentos, o lo que viene a ser, por ejemplo, actualmente en los almacenes de Caliwarma, en el tema del manejo del control de lo que es, en este caso, roedores. Si ustedes recuerdan, había antes lo que viene a ser en la época de Fujimori, en los almacenes de alimentos que a veces repartía, justamente era, por ejemplo, que se desataba a veces plagas debido a que habían granos y habían alimentos que era el pescado, donde se distribuía con mucha facilidad y justamente eran llamativos para los roedores. Habían plagas de roedores que se desató en Lambayeque, no sé si hay alguna participante de Lambayeque, y actualmente justamente también hubo en lo que viene a ser, en lo que es en este caso en Yuraguas, donde justamente la repartición de lo que viene a ser el tema de alimentos, hubo un problema que justamente el material, digamos, que estaban siendo distribuido, se habían encontrado heces de roedores. Entonces este es un tema que nosotros, algún momento, la gente que está brindando los servicios en almacenes, tienen que tener bastante cuidado con lo que viene a ser el tema de cómo nosotros debemos implementar nuestros programas. Según la ley, la 27972, esta ley de gobiernos locales, nosotros en este caso vamos a tener, al menos en gobiernos locales, con mucha seriedad, que ellos están encargados de ofrecer el tema de saneamiento en lo que viene a ser mercados, y lo que viene a ser el tema de lo que es, en este caso, el tema de saneamiento en dichas localidades de los gobiernos locales. No sé quién de ustedes está de La Libertad, porque justamente tuvimos dos brotes muy considerables que tuvo la posibilidad de estar trabajando en el mercado de La Hermelinda, y creo que eso son experiencias a veces vividas, en donde nosotros tenemos que implementar nuestras actividades de control en lo que justamente, en este caso, la municipalidad provincial de Trujillo vio la necesidad de contratar una empresa prestadora de servicios para evaluar las actividades de control, ya que el ministerio no tenía la capacidad, y fue un contrato de 400.000 soles donde se pudo realizar, digamos, una actividad de control y un programa de control establecido por el lapso casi de 1 año y medio. Entonces estos programas tienen que estar establecidos con metas, con actividades, desarrollado lo que viene a ser, y en este caso conocer bien el tema de lo que viene a ser la actividad. El tema no es que implementemos de repente una actividad por implementar, sin objetivos, sin metas, sin productos, sin tareas, sin actividades, donde al último de repente hemos tenido la oportunidad de hacerlo, pero y quedaría ahí. La idea es más o menos que nosotros, en este caso el personal que está en la parte privada implementando actividades de control, tenga los conocimientos y tenga la tecnología y tenga el conocimiento adecuado de implementarse de acuerdo a lo que viene a ser la calidad que nosotros debemos ofrecer. Calidad de lo que viene a ser un programa de control, a la calidad de lo que viene a ser un sistema dentro del programa de control, a la actividad misma de la operativa del control, en este caso del reservorio, de lo que viene a ser los insectos o de lo que viene a ser las palomas, y por último la evaluación post intervención que permita ver cómo ha habido la disminución de lo que viene a ser, en este caso, la cantidad de roedores o la cantidad de lo que viene a ser plagas o molestos para la salud pública. Yo quisiera que por favor la información que le vamos a distribuir con el material que ustedes van a recibir sea de mucha utilidad y lo vuelvan a ver y vuelvan a cursar este tema de lo que viene a ser la salud, principalmente apuntando a una salud preventiva y a la parte técnica de la población, a la parte técnica que nosotros podemos estar implementando. A ver, vea si hay preguntas. Yo quisiera acá de repente un poco pasar a la diapositiva 2, justamente las primeras, no sé si me pasen. Avancemos. Sigue. Y ahí nomás. Gracias. Ahí. Yo quisiera que por favor nosotros al momento de implementar nuestra actividad, y por último con estas diapositivas que vamos a presentar, unas 3 de esta parte, es que nosotros siempre trabajemos con lo que es el manejo de croquis o el manejo de temas que permitan evidenciar el riesgo. Si nosotros lo tenemos claro
si nosotros lo tenemos claro en lo que viene a ser, digamos, la caracterización de riesgo que significa un control o de roedores, en este caso, va a ser para nosotros más factible. Cualquier actividad, amigos, para de repente reforzar esta parte, es siempre que nosotros debemos manejar nuestro croquis en relación a que si este es un mercado y estos son los stands de un mercado, área, imaginemos el mercado mayorista de nuestra zona, los stands, nosotros vemos primeramente en este ejemplo grotesco, ver por ejemplo el riesgo que significa tener tales zonas que signifiquen donde tenemos la mayor proliferación de repente en forma indirecta de la presencia de los roedores. Con esto para nosotros va a servir de mucho porque debemos ver acá el tema de la caracterización, en este caso de la población, en este caso de los reservorios que son los roedores y donde nosotros tenemos la mayor densidad poblacional de los roedores que signifiquen riesgo para la salud de nuestra población. Cuando nosotros, le voy a explicar un poco, implementamos nuestra actividad de control y lo pongo como un tema de la Hermelinda, lo ponemos un poco como el mercado mayorista, que son más de 10 hectáreas que se hizo el control de lo que viene a ser el tema del control de los roedores. Justamente se tuvo que ver, en este caso, digamos, las cuadrillas o las cuadras, que llamemos así grotescamente, donde eran las zonas de mayor presencia de consumo, digamos, de los alimentos o de los productos, en este caso llamemos a maíz, llamemos papa, llamemos tomate, donde se presentaba la mayor cantidad, digamos, de material roído por el roedor en lo que vienen a ser los alimentos. Es ahí donde nosotros comenzamos a delimitar toda nuestra zona de intervención, buscando siempre los niveles más críticos donde nosotros debemos implementar. Hay que entender bien claro que la mayor cantidad siempre se coloca en los de trampas o de cebados o de digamos de rondicida, va el 70%, si fuera una vivienda va en la parte interna y el 30% va en el peridomicilio. Pero en lo que viene a ser en este caso, en lo que corresponde a esto, sería bueno que nosotros estemos implementando siempre bien el tema donde estemos encontrando la mayor densidad poblacional del roedor. Es por eso es factible que nosotros siempre estemos acostumbrados a representar nuestras actividades a través de los croquis, a través de mapas que permitan primeramente la recolección de la información, en este caso que es un tema fundamental, la caracterización de las poblaciones de los roedores, que en este caso a través de inspecciones, a través de encuestas, a través de estimación y a través de recopilación de información ya existente, que nos permite en este caso, en primer lugar, saber qué especie está presente del roedor y en segundo término cuáles serían los patrones de utilización en el espacio. Esto nos ayuda bastante el manejo de estos croquis en nuestra actividad de control. Es por eso la importancia que estamos incidiendo bastante en lo que viene a ser la recolección. La inspección ustedes lo pueden hacer fácilmente en forma directa o indirecta a través de lo que viene a ser las tomas de trampas Tomahawk, o a través de lo que la Sherman, o a través de las guillotinas, o a través de los indicios de la actividad de los roedores en el interior cuando producen excrementos, daños, manchas, grasas o roeduras en las paredes o alimentos que a veces son utilizados o comidos en este caso por el roedor. Estos deben ser vertidos en el mapa de riesgo principalmente. Esto de acá debe ser vertido en el mapa de riesgo principalmente, que permita a nosotros conocer bien cómo está nuestra zona de trabajo a través también de las encuestas, a través de lo que viene a ser la estimación de la población de los roedores en lo que viene a ser nuestra actividad que nosotros debemos implementar. Entonces, amigos, esta recopilación de información ya existente es fundamental para nosotros implementar nuestro diagnóstico, que permite interpretar el mapa principalmente de la limitación de los ambientes, de las variables que permiten en este caso la presencia de los roedores. Amigos, este es un tema fundamental, medular, establecer programas. Cuando ustedes vayan, por ejemplo, a la Municipalidad Provincial de Trujillo, de Trujillo, vayan a la Municipalidad Provincial, vayamos de acá de Lima Metropolitana, vayamos a una empresa que
privada, donde ustedes teníamos, por ejemplo, las plantas procesadoras, siempre nosotros debemos implementar un programa de control de roedores en forma, digamos, sistemático, en un tiempo adecuado, y lo que viene a ser primeramente con lo que viene a ser la parte preparatoria, la fase de diagnóstico, que es fundamental que nosotros mostremos al momento en donde estamos trabajando, con qué queremos y a qué queremos llegar, que es un tema fundamental. El pronóstico también es un tema fundamental que nosotros, y el producto final del diagnóstico, como nosotros con evidencias a través de gráficos, mapas, fotografías, para facilitar en este caso a la información en lo que viene a ser. El tema de la planificación es la parte netamente operativa, donde nosotros vamos a delimitar el área de intervención, los objetivos, y justamente hay un tema fundamental, las estrategias a seguir. Estas estrategias a seguir es un tema fundamental que nosotros debemos entender cómo yo puedo solucionar el problema, cómo puedo yo llegar con la intervención, en este caso a los objetivos que espera la empresa privada espera, y cómo nosotros debemos ver el tema de lo que viene a ser a través de qué proyecto yo puedo implementar en lo que viene a ser a cabo mis acciones. Eso es un tema fundamental, los resultados también que se pueden estar esperando, qué puede producir un programa para lograr los objetivos, el tema de caracterización, el problema, la propuesta y toda la información obtenida desde la parte de preparatoria. Entonces, amigos, siempre es necesario buscar en este caso los resultados que nosotros debemos emplear en lo que viene a ser el tiempo que ellos esperan, en lo que viene a ser por ejemplo, en el control directo a base de 90 días, en lo que corresponde como medio. El programa transfirió también ciertas autoridades locales. Hay que pensar que en un tema de lo que viene a ser el control de roedores, por eso de repente la gente que no hay tanta experticia o experiencia, se piensa que es un control de un día, 2 días o 3 días. A manejar un programa de control de roedores generalmente lleva por lo menos a 3 meses, 6 meses, en lo que viene a ser las experiencias que uno puede estar plasmando como empresa prestadora de servicios en lo que viene a ser el manejo. La definición de las actividades es un tema fundamental que nosotros debemos conocer bien, con costos, con actividades, con lo que viene a ser y con lo que se espera. Esta estimación de costos nosotros conllevamos de lo que viene a ser desde la implementación del sistema de vigilancia, de lo que viene a ser el manejo del control mismo del roedor, con el equipamiento de lo que es bioseguridad, y el diseño de la evaluación es un tema fundamental para ver el impacto favorable que hemos tenido en lo que viene a ser la implementación de indicadores en este caso. Este es un tema puntual que nosotros, las preguntas que nosotros podríamos haber recibido por parte del gerente de una empresa: por qué se quiere hacer, por qué quiere hacer, dónde quiere hacer, para quiénes quiere hacer, cuándo se quiere hacer, cómo se va a hacer, cómo y a quiénes está dirigido, cómo se debe hacer, y con qué va a ser y con quién se va a financiar. Entonces son actividades que nosotros algún momento debemos tener conocimiento en lo que compete a nuestras actividades, preguntas y lo que viene a ser el tema de los compete. La fase de la ejecución ustedes prácticamente lo conocen, en la clase de operaciones, los elementos técnicos y el control directo y el control indirecto. No olvidar, amigos, que dentro del tema del manejo de control tiene también el tema de ambiental, que es un tema fundamental, el manejo en contexto. No solamente es la aplicación, sino un tema de contexto en lo que viene a ser el tema de la colocación de los cebados para lo que viene a ser. Es el tema de la vigilancia, que es un tema fundamental, y quienes estarían involucrados al momento de diseñar nuestro programa. Hay que entender las fases, la fase de preparación, la fase de planificación, ejecución, la fase de vigilancia, y quiénes son los responsables en este caso de nuestra implementación de un programa de control de educadores, en especial en lo que viene a ser desde la planificación, justamente, que es la base medular para que nosotros tengamos éxito a través de la ejecución en la parte y la evaluación. Entonces esto es un tema fundamental que nosotros debemos estar pensando en implementar en nuestro programa, que de repente a través de lo que viene a ser el mapa de riesgos, ir plasmando para que sea entendible a la gerencia o lo que viene a ser la empresa privada que algún momento puede estar contratando. En lo que viene a ser el tema de los productos químicos, hay que ver que de todas maneras actualmente a través de, primeramente antes de implementar los controles, hay que ver, por ejemplo, a través hasta de con las pisadas de lo que viene a ser el tipo de lo que viene a ser digamos las patas de los animales, llamemos delanteras y posteriores. En el ratus norbergicus son
las más grandes a comparación de ratus como mus musculus. Entonces esto permitiría en algún momento tener idea de qué roedor estaríamos nosotros. Y estos son las patas más o menos que permiten diferenciar. Las más grandes tenemos ratus norbergicus, pata delantera 18 y 30, ratus 15, 21 y mus musculus 9 de 10 a 15. Entonces esto permite que nosotros conozcamos el tema de lo que viene a ser en la aplicación en lo que es en este caso. Hay que entender bien claro lo que viene a ser la aplicación de los rodenticidas anticoagulantes cuando hablamos de monodósicos. Es un tema fundamental que nosotros hay que entender bien, que lo que viene a ser justamente la toxicidad y el daño que origina la población después de 4 a 6 días a la población de roedores. Entonces esto produce que a veces la rata o los roedores vayan y mueran en sus madrigueras y permitan ahí por diseminación el tema de lo que viene a ser que las demás ratas dentro de dicha madriguera también fallezca. Entonces esto un poco para entender el tema de las warfarinas, de los productos y las formulaciones encontradas en el mercado. Tenemos los cebos, los polvos por contactos y tenemos las formulaciones en líquido soluble que actualmente se vienen usando. Actualmente el tema de lo que viene a ser el tema de resistencia hay que entender bien claro que es justamente el tema de la vitamina K a través de la epóxido reductasa puede producir algún momento que también se deben presentes las mutaciones en relación a lo que viene a ser la eficacia, que puedan afectar la eficacia de los rodenticidas. Entonces amigos, el tema de lo que viene a ser los cebados, el Ministerio de Salud está recomendando hasta 200 gramos. Nosotros de acuerdo a nuestra experiencia podemos ir variando de acuerdo al metraje o a la cantidad que puede ser, por ejemplo, en lo que corresponde, por ejemplo, a la cantidad de 50 gramos cada 20 centímetros en el interior de la madriguera, o duplicar de acuerdo al grado de consumo que existe por parte de lo que viene a ser el rodenticida que están de repente produciéndose en el momento de ser ingeridos por los roedores. Entonces amigos, esto es fundamental que nosotros conozcamos bien en lo que viene a ser el tema de lo que es la distancia de los cebados, que debe incluir, por ejemplo, entre 3 a 10 metros de acuerdo a la gravedad de infección. Esto es un tema que nosotros debemos siempre estar evaluando, el tema del grado de infestación que puede dar. Yo no puedo basarme de repente dejar en la puerta, en el corral o en el patio como si fuera un control de artrópodos, sino que esto va variando de acuerdo al grado de infestación de los roedores y puedo tener entre 3 a los 10 metros de separación. Este es un tema fundamental que nosotros debemos estar entendiendo, que estos cebados generalmente o la distancia entre punto de cebado a otra va entre 3 y 10 metros. Este es un tema fundamental que nosotros debemos entender en lo que corresponde a la colocación de granos o pellets en el interior de las viviendas. Entonces amigos, yo quisiera que por favor hay que ir viendo que justamente el tema de la colocación en lo que viene a ser, por ejemplo, en ratus puede ir hasta 2 metros de altura si hubieran espacios donde la rata pueda detenerse a comer con tranquilidad. Hay que ver el tipo de ratus que generalmente tenemos en partes altas, en falso techo, a comparación de ratus norbergicus que generalmente tenemos en aguas cloacales, que es donde tenemos la mayor cantidad de productos. Entonces en este caso, por ejemplo, tenemos acá la colocación de bloques parafinados según la formulación y la extensión, y los más pequeños que son los músculos, que generalmente van los cebados colocados de 2 a 3 metros. Hay que tener que estos músculos viven en casa y justamente la cantidad promedio de los cebados también puede ser hasta 20 gramos. Hay que entender bien que la cantidad de rodenticida también nosotros va de acuerdo al grado de alimentación que tiene. Generalmente las ratas más grandes, que son ratus norbergicus, realizan un mayor consumo de lo que viene a ser en este caso el tema del rodenticida. Entonces amigos, yo quisiera que por favor entendamos bien que justamente más del 50% de los puntos de cebado fueron visitados por las ratas con muestra de consumos, y hay que ver que justamente el excremento fresco de los roedores se están coloreados con cierta tintura añadida por el fabricante del rodenticida, y significa que ha habido ya un consumo por parte de los roedores a lo que viene a ser el tema de los rodenticidas que nosotros estamos utilizando. Siempre debemos
recordar el trabajo en 3 días, el manejo de los croquis, la cantidad que debe ir cada brigada en la ocasión y el manejo de los registros en el tema de la colocación. Hay que ver entonces el trabajo de lo que nosotros estamos empleando en lo que viene a ser el tema de campo, y justamente debemos colocar los plásticos con 200 gramos de pellets cada uno en las esquinas de los interiores y los sectores de lo que viene a ser. El tema de la infestación justamente es un tema muy considerable para nosotros, y eso es un tema fundamental que justamente viene a ser, por ejemplo, el número de animales capturados por 100 entre el esfuerzo de captura, que viene a ser en este caso. El valor mayor al 20% es un tema que permite ver que está una alta densidad poblacional. Es un tema, por ejemplo, para que se entienda, por ejemplo, en las bodegas 4 noches, en la primera noche 4, 3 y 4, en el taller, por ejemplo, de una vivienda 5, 3 y 2, en el parque en la parte posterior 2, 2 y 1, y en la parte delantera 0 y 1. Y esto es justamente el éxito de trampeo. Entonces tenemos acá, si nosotros vemos en la bodega, tenemos 4 más 3, 7 más 4, 11, sería 11. El total viene a ser lo que viene a ser la captura, el esfuerzo de captura de 10 trampas por 3 días serían 30. Entonces de 10 trampas, a ver. Entonces acá tenemos la mayor cantidad de 10 trampas que hemos tenido en una noche. Tenemos acá 10 trampas por 3, 30. Entonces el esfuerzo sería las 30 trampas en total que digamos que se ha colocado durante las 3 noches. 11 entre 30 por 100 sería 36. Entonces esto significaría que es digamos una alta densidad, digamos, de población en este caso que se está encontrando. El éxito también de trampeo teníamos acá 10 entre 30 por 100, 33.30. En el parte posterior, como se observan los resultados, indica una diferencia utilizando el espacio que permite identificar sus diferentes áreas. Entonces esto, nosotros hay que tener justamente la alta densidad, y eso es un tema. Si los resultados logrados en las estaciones fueran similares, en este caso diferencia menor a 20 del valor máximo, en este caso tenemos acá. Esto es un tema fundamental en donde viene a ser la densidad, digamos, mayor al 20%. Entonces, amigos, que en este caso la actividad hipotética de todo bastaría un procedimiento entre 60 a 90 días para el control de los roedores, en este caso con todo el trampeo necesario. Y esto para terminar ya, amigos, esto va de acuerdo a lo que viene a ser el tipo de roedor. Cuando estamos con roedores ratus, es fundamental que nosotros entendamos que la ratus es una rata techera, lo cual justamente en este caso, como justamente está en la parte alta, vamos a colocar en lo que viene a ser nuestras trampas en las partes altas. En comparación con ratus norbergicus, generalmente tenemos partes bajas, nuestras trampas va a ir en la parte baja de lo que viene a ser el perímetro, de lo que viene a ser los almacenes o plantas o lo que viene a ser una vivienda, para nosotros poder colocarlo esto. Entonces, con esto prácticamente nosotros estamos viendo que prácticamente nuestra actividad tiene que ir de acuerdo a lo que en este caso es nuestra actividad propiamente dicha. Hay que recordar que para el tema de salud es fundamental ver el tema de las pulgas y la especificidad de las pulgas por especie. Este es un tema fundamental que para nosotros nos indican, por ejemplo, el tipo de pulga y el tipo de roedor, que generalmente tiene una relación directa entre Xenocilla chopis con lo que viene a ser el roedor ratus, que generalmente tenemos en lo que viene a ser con mayor predilección, y en este caso lleva con mayor predilección lo que viene a ser el tema de la presencia de Xenocilla chopis. Hay que ver también el tema del Cariblade, los medios de muestras que nosotros podemos estar, y las diferentes actividades que nosotros siempre debemos estar viendo, que nuestras actividades de control va a estar compitiendo de acuerdo a lo que viene a ser la actividad. Por ejemplo, en lo que viene a ser el tema, por ejemplo, de la parte de lo que es en este caso de nuestras plantas procesadoras, o de lo que viene a ser, justamente debe ir, digamos, en nuestro rodenticida colocado con algo que sea apetecible para el roedor. Con esto, amigos, hemos terminado y vamos a dejar para que ustedes puedan hacer sus preguntas respectivas. Nosotros, como empresa, en este caso, es necesario que nosotros entendamos dos cosas fundamentales. Pensemos que no solamente manejar un tema de control de roedores es de un día, 2 o 3 días, o
después de una hora, se hace para el manejo de control de artrópodos. Manejar un tema de control de roedores para la empresa privada, para la empresa agroindustrial, para la empresa netamente, digamos, de áreas hospitalarias, tiene que tener el lapso más o menos de un programa establecido. Es por eso la preocupación de la empresa BQC de implementar programas de control que permita, en este caso, a la gente que está llevando el taller conocer y diseñar un programa de control que permita algún momento vender como empresa prestadora de servicios y tener unos ingresos que sean considerables, porque hablar de un sistema de control lógico que va a ser, por ejemplo, de una gran expectativa tanto para, en este caso, para el quien contrata, para las mejoras también económicas del quien realiza la actividad. Entonces, amigos, esta actividad, justamente manejar un mercado considerable por un gobierno local donde al último te va a exigir, lógico que te va a dar buenos ingresos, buenos réditos y por ende buena experiencia para que nosotros podamos cumplir con los programas establecidos. Vamos a proceder a ver el tema de preguntas y podemos de repente, en este caso, ver. A ver, acá justamente hay una pregunta en este caso. El tema de, por ejemplo, Ratus Ratus también se encuentra en lo que viene a ser, en lo que es, en este caso, en presencia de agua, en fuentes de aguas contaminadas con aguas cloacales. Hay que entender que Ratus Ratus es un roedor que prácticamente lo encontramos con mucha disponibilidad en lo que viene a ser el tema de en áreas de cultivo, que es un tema fundamental en áreas de cultivo, mientras el tema de lo que es el Ratus norbergicus generalmente estamos en los sistemas de aguas cloacales, porque Ratus norbergicus es un nadador por excelencia. Justamente hemos visto las características, que es un nadador que, digamos, por excelencia puede estar nadando hasta 50-70 horas y nadan con facilidad y son cavadores, y mientras que el Ratus norbergicus, Ratus Ratus, tenemos justamente en la parte alta de lo que viene a ser las áreas de cultivo. Entonces, con esto creo que hemos visto. Acá hay otra pregunta. En lo que viene a ser en zonas de peste, el indicador del índice de lo que viene a ser de pulgas, ¿cuál sería el valor considerable en riesgo? Justamente el Ministerio de Salud sacó el indicador de lo que viene a ser las pulgas, que justamente una localidad con un mayor índice de pulgas mayor al 1% significaba riesgo con lo que viene a ser el índice de especificidad, decía específico para Cyanochylla chopis. Hablar de lo que viene a ser el tema de pulgas, se menciona Cyanochylla chopis, ya que es el vector que que lleva dentro de su organismo a la Yersinia pestis, y por ende es el único vector que puede originar la transmisión de lo que viene a ser el tema de las pulgas de la bacteria Yersinia pestis dentro de lo que viene a ser las pulgas. Esto es justamente, hay otra pregunta acá: ¿cuál sería el indicador con relación al índice de atrape en relación a lo que compete, digamos, en mercados o lo que viene a ser en zonas, con elevado índice de infestación de roedores? Esto es un tema fundamental que el ministerio como valor todavía no tiene un valor preciso. Lo que hemos visto es prácticamente fuente de información que para nosotros significaba riesgo. Por ejemplo, tener densidades poblacionales de roedores mayor al 5% significa riesgo debido al tema de daño a la salud pública que pueda originar, como es el caso de Leptospira o es el caso de Hantavirus. Hay que entender bien claro que todavía hay mucho que trabajar por parte de la salud pública, pero lo que nosotros estamos tratando con la empresa, en este caso como empresa BQC o como en Colegio de Biólogos Filial Callao, es implementar el programa de control de roedores. Debemos estar pensando que el año 2019 muchos gobiernos locales nuevos van a querer implementar programas de control de roedores en lo que viene a ser en municipios, programas de saneamiento en lo que viene a ser en áreas de ciudades grandes, llamemos por ejemplo La Libertad, llamemos lo que viene a ser en este caso Lambayeque, Piura, Tumbes, en lo que viene a ser La Selva, Loreto, programas entonces que nosotros, o de repente empresas como son en este caso, empresas que se dedican a lo que viene a ser la caña de azúcar o agroexportadores, que son por ejemplo el control de productos agrícolas que exportan, donde también se debe nosotros tenemos
podemos tener la oportunidad de reimplementar un programa establecido en el control de roedores. Entonces, este tema del manejo de control de roedores es una, digamos, fuente que permite a nosotros conocer de cerca una posibilidad de mejorar nuestra calidad tanto como profesional y como bienestar económico a nuestras familias. Yo creo que este trabajo de establecer programas en lo que viene a ser mercados, por ejemplo, es un tema fundamental que todavía no lo tenemos, la oportunidad de manejar los almacenes de Caliwarma, a veces en muchas regiones que están altamente infestados con roedores, también es una oportunidad grande que nosotros podamos establecer. Entonces, este es un tema fundamental que permita a nosotros, implementar programas de control de roedores, programas de control de cucarachas, que en conjunto conllevaría a nosotros como técnicos que somos, mejorar la salud, mejorar el bienestar de la población y, por qué no, el beneficio también que muchos de ustedes o muchos de nosotros estaríamos teniendo, conociendo el establecer un programa adecuado en lo que viene a ser los reservorios como son los roedores y lo que viene a ser el tema de lo que es en este caso el manejo de lo que es las cucarachas o por qué no decir las palomas. Hay que entender bien claro que esto no va ajeno a lo que viene a ser, por ejemplo, zonas hospitalarias, no va ajeno a lo que viene a ser zonas agroindustriales, zonas pecuarias, zonas pesqueras, donde el roedor bien podemos encontrar con mucha facilidad. Yo quisiera acá, ¿hay pregunta? En relación a los parámetros, vamos justamente como Estado peruano, todavía no tenemos un indicador así. Lo que sí le estamos dando, el indicador que OMS ha tenido, la experiencia, y creo, de los cucarachas. En lo que viene a ser las cucarachas, de acuerdo al nivel baja hasta el último. En lo que viene a ser los valores o indicadores que permitan ver, justamente este es un tema fundamental. Yo creo que esto, en lo que viene a ser riesgo de infestación, es un tema fundamental para, por ejemplo, en este caso, que nosotros algún momento podamos intervenir, por ejemplo, tratando que justamente la densidad sea con tendencia cero, sea una densidad baja, sea cero, la mortalidad puede ser de 5 a 20 y lo que viene a ser alta a partir de 20 para arriba. Puede ser de 20 a 50 y mayor a 50 de acuerdo al tipo de cucaracha que estaríamos encontrando. Baja debe ser siempre cero, que es un tema fundamental. Por ejemplo, en un sitio donde nosotros tengamos recién nacidos y son sitios de preparación, hospitales o sitios donde podamos iniciar, esto debe ser siempre la más baja, manejar siempre a cero cucarachas, una zona, inocua, sin presencia de ningún insecto que origine problema a la salud. Ya cuando es mortalidad, sí, nosotros tenemos que implementar nuestras actividades a través de la utilización de geles con el aditivo de ciertos plaguicidas, como es en este caso el Propoxur, tenemos el ácido bórico que va acompañado. Entonces, recuerden bien que siempre en áreas donde haya población expuesta como personas, siempre debe ser cero en lo que viene a ser una infestación, apta o saludable para la población, en este caso de recién nacidos, personas que están de repente en cuidados intensivos o personas que están recibiendo alimentamente directo y con su sistema inmunitario decaído. El resto sí, nosotros inmediatamente implementar los programas de control. Hay que tener que la cucaracha justamente tiene una alta proliferación, donde a veces ha llegado a tener más de 250 huevos hasta 100.000 huevos en el lapso de un año. Entonces, amigos, agradezco muchísimo en lo que viene la exposición que estamos teniendo. Toda esta información lo van a tener en sus presentaciones para que ustedes puedan en conjunto leer, y lo que viene a ser también el tema de algunas enfermedades que también vamos a facilitarlo en lo que viene a ser normativas facilitadas por OMS, en lo que viene a ser el control de enfermedades zoonóticas en relación a los roedores, cucarachas y en relación a las palomas. Muchísimas gracias.